Hola chicos, la clase de biología de esta semana tiene como objetivo describir los mecanismos de transporte activo de partículas en las células. De manera de resumen, en la clase pasada estuvimos describiendo las características que posee la membrana plasmática que la hace que se puedan realizar estos procesos de transporte que estamos estudiando. Mencionábamos que la membrana plasmática es una estructura de las células que permite el intercambio de sustancias con el medio. Y que en el caso de esta membrana, ella es semipermeable porque permite el paso de ciertas moléculas o iones a través de ella. Mencionábamos que los componentes principales de la membrana plasmática son los carbohidratos que se ubican en la superficie y que le dan la identidad a la célula, o sea, que indican qué tipo de célula es. Existen también proteínas que permiten el paso de partículas y nutrientes que son más grandes y no pueden atravesar la membrana de lípidos o los lípidos de la membrana. Y los lípidos, específicamente el colesterol, que proporcionan estabilidad a la membrana disminuyendo su fluidez, o sea que le dan cuerpo y estructura a las membranas, a las células en general. Mencionábamos que la membrana plasmática tiene transporte selectivo o selectividad porque permiten el paso de solo ciertas sustancias que sean esenciales para los seres vivos y la salida de sustancias de desecho o perjudiciales como algunos virus, bacterias, parásitos. Y que este transporte sigue los gradientes de concentración, que es el sentido en el que se produce el movimiento de las partículas. Por ejemplo, cuando se dan estos movimientos o estos transportes a favor del gradiente de concentración, es que ese movimiento se da de mayor concentración a menor concentración, no generando gasto de energía, que son los transportes que estudiamos la semana pasada o la clase pasada, que se refieren al transporte pasivo. Mientras que el transporte activo implica un movimiento de esas partículas en contra del gradiente de concentración, es decir, de menor a mayor concentración. Las células van a necesitar energía para poder hacer estos transportes. Entonces vamos a basarnos en el transporte activo. Este tipo de transporte consume energía y va en contra del gradiente de concentración. El movimiento es de menor concentración a mayor concentración. Es como si una persona que pesara 50 kilos necesita mover un objeto que pesa 40 o 45 kilos. Va a requerir muchísima más energía y muchísimo más esfuerzo que mover un objeto que pese 10 gramos. El transporte activo se divide o se subdivide en tres tipos de transporte. El primero es el transporte activo primario. En este transporte, la energía que necesita la célula para realizar este transporte tiene forma de ATP. Ese ATP o esa forma de energía lo que va a hacer es empujar la partícula dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, este movimiento de transporte activo primario empuja esas partículas al interior de la célula y al exterior de la célula. Un ejemplo muy común que ustedes de ahora en adelante van a comenzar a escuchar es la bomba de sodio-potasio. Sodio y potasio, elementos químicos esenciales para que nuestros músculos se muevan, para que nuestro corazón también funcione, nuestro cerebro, todo lo que tiene que ver con movimiento va a necesitar que ingrese y que salga sodio o potasio. Y esto se realiza constantemente y el movimiento o este proceso lo van a observar mejor en los videos complementarios. Está también el transporte activo secundario. En este caso, los iones de sodio entran a la célula, también moléculas mucho más grandes como la glucosa, van a aprovechar la energía que necesita la bomba para dejar entrar o salir sodio y potasio, entonces
digamos que se aprovechan de ese esfuerzo, de esa energía para poder entrar. Tercero es el transporte activo de masa, que es el transporte de partículas grandes, realmente grandes, a las células. Este transporte activo de masa se realiza de dos formas. Está el proceso de endocitosis, que es la entrada de partículas, y estas pueden ser líquidas o sólidas. En el caso de que requiera entrar a una partícula sólida a la célula, se llama fagocitosis. Ya cuando la célula toma partículas sólidas, se llama fagocitosis. Y si son partículas líquidas o sustancias líquidas, es pinocitosis. Y también ocurre el proceso de exocitosis, que es lo contrario a la endocitosis. La endocitosis es la entrada de partículas sólidas o de sustancias a la célula, mientras que la exocitosis es la salida de partículas como enzimas, hormonas, inclusive anticuerpos de las células hacia el exterior.